Gracias, muy buenos días a todas y a todas. Pues muy brevemente agradecer al INE este espacio que ha generado para que las plataformas electorales de los partidos pasen de ser un simple documento a ser una herramienta que permita a los ciudadanos contrastar las diferentes propuestas de los partidos políticos y, en consecuencia, tener mejores elementos de decisión. Entrando al tema, un primer apunte, creo que vale la pena recordar que en los 12 años de gobierno de Acción Nacional se impulsó a la transparencia, el acceso a la información y a la protección de datos personales. Antes de nuestro paso por la Presidencia de la República, la información pública, paradójicamente, era privada. Abrimos a la ciudadanía el ejercicio del gobierno para que cualquier persona sepa cómo se gastan los recursos públicos, en qué, cuándo y dónde construimos las herramientas para el escrutinio público, y no hemos quitado el dedo del renglón en esta tarea de mejorar los instrumentos legislativos y fortalecer las instituciones en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. No obstante los avances que se lograron en años recientes, México ha retrocedido en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, que es un instrumento multicitado en estos foros, y descendió del lugar 72 al 103. En el índice de percepción en ese mismo instrumento de 2014, nuestro país reprobó con 35 puntos de 100 posibles. Y esto tiene consecuencias gravísimas, en primer lugar porque ya es de todos conocidos que la corrupción pues es el principal o uno de los principales obstáculos para el desarrollo, desincentiva la inversión. La inversión nos pone en desventaja claramente con países con los que México es comparable. Somos el peor en tema de corrupción de todos los países miembros de la OCDE, somos el penúltimo de los países BRICS y por supuesto también somos de los últimos lugares en combate a la corrupción de los grupos del G20. Y eso por supuesto pues tiene consecuencias directas en el desarrollo, como ya comenté, desincentiva la inversión, pero además de eso, el fracaso en el combate a la corrupción, sobre todo pues de este gobierno federal, ha tenido efectos devastadores en la confianza en las instituciones democráticas, en todo el sistema democrático, pues que tanto trabajo nos costó construir a los mexicanos, y me parece que ese es pues el principal daño que estamos viviendo. Hoy 7 de cada 10 mexicanos piensan que el principal problema de México es la corrupción. Hay una clara reprobación a la manera en la que el gobierno federal ha tratado este tema y pues por supuesto a raíz de los escándalos que ya todos hemos conocido. Entonces, para revertir esta tendencia, la Plataforma de Acción Nacional cuenta con el apartado de combate total a la corrupción y fortalecimiento institucional, que contiene varias líneas de acción, las cuales dividiré en 4 ejes principales. En primer lugar, el desarrollo del Sistema Nacional Anticorrupción; transparencia; en segundo lugar, rendición de cuentas y participación ciudadana; en tercer lugar, federalismo hacendario, deuda de los estados y municipios. Pues voy a enumerar nada más los temas que hay que desarrollar en la siguiente legislatura como derivados de la reforma constitucional en materia de anticorrupción. No me va a dar tiempo de desarrollarlos, sin embargo, sí creo que vale la pena mencionarlo. Por supuesto, pues hay que desarrollar el propio sistema, cómo va a funcionar, hay que fortalecer la Secretaría de la Función Pública, hay que desarrollar las facultades, como decía, y los órganos del sistema y su coordinación. Hay que desarrollar la sinergia con otros ámbitos de la gestión pública, los mecanismos de participación ciudadana, un nuevo régimen de responsabilidades de los servidores públicos y de los particulares, el registro de evolución patrimonial, un registro nacional, la plataforma de compras públicas, las atribuciones y estructura orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, el desarrollo de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, los nuevos delitos en materia de corrupción, todos los mecanismos de contrataciones públicas y sanciones a particulares. Y, por supuesto, hay un tema que, si bien no fue materia de la reforma constitucional anticorrupción, sí es un tema que se ha discutido en distintos foros y durante la propia aprobación de esta reforma, y que tiene que ver con el fuero. Porque mientras sigamos teniendo un estado de excepción para el presidente de la República y los servidores, incluidos legisladores, magistrados, ministros
secretarios de estados, un régimen de excepción a estos funcionarios, pues por más que tengamos la mejor regulación, el mejor marco jurídico en materia anticorrupción, pues de nada va a servir si tenemos un grupo privilegiado de políticos que está exento de esas leyes. Entonces, el PAN lo ha dicho claramente, para nosotros es una prioridad la discusión de la eliminación del fuero en la siguiente legislatura. Finalmente, en el tema, no finalmente, pero ya casi, de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, pues tenemos todavía bastante trabajo que hacer en el desarrollo también de la reforma constitucional en materia de transparencia. Nos falta aprobar las reformas a la Ley Federal de Transparencia, nos falta aprobar una nueva Ley General de Protección de Datos Personales y las adecuaciones a la ley federal respectiva, igualmente una ley general y una ley federal en materia de archivos, y eso también sin duda pues será materia de la siguiente legislatura. Otro tema importante que va de la mano con el tema de combate a la corrupción, pues tiene que ver con la propaganda gubernamental, los gastos de propaganda gubernamental, y para eso el PAN está proponiendo aprobar una ley de propaganda gubernamental que regule el uso y el gasto en comunicación social de los tres poderes de la Unión. Finalmente, en materia de federalismo hacendario, deuda de estados y municipios, pues tenemos que legislar en materia de disciplina financiera y deuda pública de los estados y municipios, recientemente aprobada, pero hay que desarrollarlo. Y ya para terminar, pues me parece que yo quisiera terminar esta primera intervención hablando de la importancia de la implementación. En esta legislatura, la que está por terminar, pues como se dio en el marco del Pacto por México, la aprobación de, son 11, Pablo, 11, 12, no me acuerdo ya, 11 o 13, reformas estructurales largamente esperadas que fueron producto del consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, que la oposición, como nunca en la historia, pues le dio el apoyo al presidente de la República para poder aprobar una serie de reformas, incluidas estas, las de transparencia, la de combate a la corrupción y la educativa que ya comentó Lulú. Y pues de nada sirve tener todo esto si al final del día el gobierno no va a hacer su parte, no va a implementar las reformas que el Congreso le ha dado. Nosotros creo que hemos cumplido bien nuestra parte y ahora le toca al gobierno hacer la suya. Entonces, en este tema hay que insistir en que la sociedad civil organizada, todos los ciudadanos, pues hagan la presión necesaria para que ahora las reformas se implementen y se deje de simular en el tema de combate a la corrupción. Ahí están las reformas, ahora lo que toca es implementarlas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues en primer lugar decir que me da muchísimo gusto escuchar al representante del PRI, a Jorge Carlos Ramírez Marín, hablar de la necesidad de cumplir con las promesas de campaña. Así es que me da mucho gusto y yo quisiera invitarlo a que pudiéramos impulsar, a que se pudiera impulsar junto con el PRI una propuesta que el PAN hizo precisamente hace ya como 1 año, 2 años, yo la presenté, para que haya un registro de las promesas de campaña de todos los candidatos, que sea registrado, o sea, que las promesas se registren ante el INE y que después pues los ciudadanos puedan seguir puntualmente si se cumplieron o no se cumplieron las promesas. Ahí está la iniciativa presentada y ojalá podamos tener el apoyo del PRI para poderla aprobar. En segundo lugar, decir que si bien es cierto, toda la clase política tiene temas pendientes en el tema de corrupción o en cada uno de los partidos hay algunos individuos que han cometido actos de corrupción, también es importante decir que hay niveles. Y el hecho de que el presidente de la República esté señalado de actos de corrupción, la verdad es que es un tema que nos afecta no solo a él en su imagen pública, que claramente pues ya se refleja en todas las encuestas, sino nos afecta a todos como país. Nos afecta en la imagen internacional, después de haber estado muy bien en imagen, en percepción con el tema de pacto, pues ahora sí que todo se derrumbó después del escándalo de la Casa Blanca y eso tiene que corregirse. Finalmente quiero decir que ciertamente el tema de la corrupción mata.
mata personas. Si no hubiera habido un alcalde, el de Iguala, corrupto, que se coludió con el crimen organizado, los 43 de Ayotzinapa hoy seguirían vivos. Ciertamente mata, también mata cuando no hay medicinas que llegan a tiempo a las comunidades en las clínicas, mata cuando no hay, mata las esperanzas de futuro, cuando no tenemos mejores maestros que sean evaluados, pero eso no se arregla con discursos, ni en esta mesa ni en los mítines de campaña en las plazas públicas. Se arregla con buenas ideas, plasmadas en las plataformas, que se concreten en leyes y en mejores instituciones. Eso es lo que hemos hecho en el PAN durante toda nuestra historia. Eso es lo que hemos hecho en esta legislatura y es lo que queremos seguir haciendo en la siguiente legislatura, concretando todas las ideas que les comenté en un principio. Quiero terminar invitando a todos los ciudadanos a que voten por los partidos de oposición este 7 de junio. A este gobierno le urge un contrapeso fuerte en la Cámara de Diputados. Le urge un contrapeso que lo haga rendir cuentas, que lo haga conducirse en el marco de la ley y que lo haga gobernar bien, que lo haga gobernar como nos merecemos todos los mexicanos. Muchas gracias.